Buenas tardes. En primer lugar, quiero dar mis más efusivas gracias a todos los participantes en este acto de presentación que hacemos hoy de manera virtual desde la propia sede de la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje. Es un verdadero privilegio poder contar con este panel, con esta mesa redonda de participantes de extraordinarios profesionales y reconocidos juristas en todos los ámbitos profesionales en que se desenvuelven. Lógicamente, mi agradecimiento también lo hago extensivo a todos aquellos que a través de las distintas redes sociales están conectados con nosotros en esta tarde, en este acto de presentación. Vamos a desgranar un poco los aspectos más importantes de la actividad que CIMA acomete y que hoy presenta en el mundo de la mediación. Intervendrán en el acto, en primer lugar, el excelentísimo señor don Juan María Díaz Fraile. En la actualidad es magistrado del Tribunal Supremo y pertenece al cuerpo de registradores de la propiedad y mercantiles. Al tiempo que ostenta estos títulos es un infatigable estudioso en las más diversas lo es y ha sido un infatigable estudioso en las más variadas disciplinas jurídicas y es gran conocedor también de toda la materia de resolución de conflictos y particularmente del arbitraje. En segundo lugar, intervendrá el catedrático de la Universidad Complutense, catedrático de Derecho Internacional Privado, profesor José Carlos Fernández Rozas, tan ligado al mundo del arbitraje y también a esta casa con la que viene colaborando desde hace muchos años. Ha sido designado el profesor Fernández Rozas coordinador del Servicio de Mediación de CIMA. De acuerdo con los estatutos recientemente modificados a este respecto, es el órgano que actúa con plena autonomía en materia de mediación dentro de las actividades que vaya a desarrollar la Corte. Tiene funciones básicas de impulso del procedimiento, de apoyo a orientación a las partes y también apoyo a los mediadores. A continuación intervendrán tres ponentes más. Por orden, en principio, de actuación son María Luisa García Blanco, que es abogada del Estado. Ha prestado sus servicios profesionales en la Abogacía del Estado, cerca del Tribunal Constitucional, también del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Es árbitro de CIMA y forma parte del Comité de Designaciones recientemente creado en el seno de esta actividad de mediación de CIMA. Es una excelente jurista, como seguramente todos o muchas personas conozcan, y en la actualidad dirige el despacho Salama y García Blanco. Es también consejera de Telefónica Corporación. Seguidamente intervendrá Javier Fernández Samaniego, que ha prestado sus servicios profesionales en diversos despachos de primera línea, como Quatre Casas, Linklaters, Bird & Bird. Es un experto en mediación y también en arbitraje, y forma parte de la lista de árbitros y conciliadores del CIADI, designado por el Reino de España. En la actualidad dirige el despacho Samaniego y es un verdadero especialista en nuevas tecnologías y en resolución de conflictos. Finalmente, José Américo Alonso es letrado del Consejo de Estado, donde ingresó, por cierto, con una enorme y casi podríamos decir insultante juventud hace no pocos años, a pesar de esta juventud que sigue ostentando la que hace gala. Ha sido secretario general técnico del Ministerio de Justicia y en la actualidad es socio regulatorio de PricewaterhouseCoopers Tax and Legal. CIMA es una institución que está largamente ligada al arbitraje desde hace años. Comparece en el mundo de la mediación con gran ilusión y con vocación de servicio, como hace en todas las actividades que presta y que ha venido prestando a lo largo de su historia.
pone a disposición de este proyecto sus mejores activos y ha tenido muy en cuenta el principio legal de la separación de mediación y arbitraje. Ha elaborado, hemos confeccionado, con la ayuda de algunas personas que están aquí precisamente en la sala, un reglamento moderno y completo, en el cual, atendiendo a la evolución de esta materia en la legislación, en las leyes que ya están en marcha y en vigor, así como aquellos otros proyectos de norma que también están en fase de elaboración, pues CIMA ha querido estar presente en este mundo de la mediación, que parece que ahora se está abriendo camino en España de una manera bastante significativa. Esto da prueba, o es una demostración, de la vitalidad y de la capacidad de adaptación de CIMA a las circunstancias del momento. Y también para atender los retos que presenta cada día la sociedad en la que nos desenvolvemos y que funciona cada vez también a mayor velocidad de crucero. Es cierto que el arbitraje y la mediación han vivido mundos separados y muchas veces enfrentados entre sí, pero también es cierto, o no es menos cierto, que son figuras que responden a finalidades muy diversas. No obstante, una institución como CIMA, con larga tradición en el arbitraje, estima oportuno que este campo debe ser explorado y, sin olvidar, ya digo, sus raíces y su actividad fundamental de arbitraje, pues trata de conciliar estos dos aspectos. Alguna prueba de ello, una prueba de esta afirmación, es, por ejemplo, que en la cláusula modelo que se incorpora al reglamento se establece una situación escalonada que va de la mediación al arbitraje, de tal manera que se pueden compatibilizar estos dos mundos, todo ello en beneficio de una solución más ordenada a los conflictos que cada día se presentan. Finalmente, y por hacer una breve referencia histórica, diré que la mediación surge en Estados Unidos en los años 60 y se extiende a lo largo después de estos años, se extiende a otros países como Canadá, Australia o Reino Unido, donde adquiere una gran preponderancia. También en algunos países asiáticos o en algunas sedes asiáticas como Hong Kong o Singapur. En Europa, esta institución, a través o después de la directiva de 2008, que se va transponiendo en distintos países, el arbitraje también se va potenciando y adquiere un mayor protagonismo, si bien es verdad que no es una figura tan usada o tan conocida como el arbitraje. Finalmente, en España, desde la ley de 2012 y el reglamento de 2013, se sientan las bases legales para llevar a cabo esta actividad y en los últimos tiempos, y consecuencia también de las actuales circunstancias, incluso de salud pública que todos conocemos, parece que hay una tendencia creciente a pensar que la mediación puede ser un instrumento que vaya a tener un gran desarrollo en el futuro. Por tanto, sin más que reiterar mi agradecimiento del principio a todos los que antes he señalado, cedo la palabra al magistrado Díaz Fraile, que estoy seguro y convencido que nos va a ilustrar de una manera muy satisfactoria con su intervención. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos, presentes y ausentes, aunque conectados virtualmente. Muchas gracias, querido Juan, por la amabilidad de tus palabras de presentación y por la amabilidad de haberme invitado a participar en este acto de presentación e inauguración del nuevo servicio de mediación de CIMA. Me complace mucho poder acompañaros en una fecha, en un acto tan señalado. Permíteme que recuerde que nos conocemos de hace algunos años, nos conocimos con ocasión de un congreso en la Universidad de Harvard, hace unos cuantos años, que había sido coorganizado
por el Instituto Complutense en Harvard, y en aquel mismo congreso participaba también el profesor Fernández Rozas. Posteriormente, en mis tiempos de director de servicio de estudios del Colegio de Registradores, tuvimos ocasión de organizar conjuntamente el Colegio de CIMA algún seminario del que guardo un recuerdo muy grato en relación con temas relacionados con el arbitraje, por lo cual, en fin, para mí es un placer volver a tener ocasión de coincidir ahora. Quiero empezar felicitando a CIMA, a la Corte, por la iniciativa de poner en marcha este nuevo servicio de mediación, que creo, sin duda, tiene lugar en un momento particularmente oportuno. Creo que no hago una apuesta arriesgada en absoluto si pronostico el éxito de este nuevo servicio. La ya dilatada y siempre brillante trayectoria en el ámbito del arbitraje y la excelencia de la formación jurídica de los miembros numerarios y asociados de CIMA, y me permito decirlo después de haberlo leído, el cuidado que habéis puesto en la redacción de los estatutos y del reglamento del nuevo servicio y todos los aspectos que influyen en la calidad del servicio de mediación, la formación continuada, el régimen disciplinario, los códigos deontológicos, etcétera, etcétera, creo que hablan sobradamente este pronóstico. El acceso a la justicia para todos los ciudadanos, como es bien sabido, es un derecho fundamental, consagrado en nuestra Constitución, consagrado en el artículo 6 del Convenio de Derechos Humanos de Europa, elevado a la categoría de principio fundamental comunitario por el artículo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión, y es, en definitiva, una exigencia propia de todo Estado democrático y de derecho al que los Estados dan respuesta mediante la puesta a disposición de los ciudadanos de los procedimientos judiciales. Sin embargo, los sistemas judiciales se enfrentan ya desde hace tiempo a crecientes dificultades como consecuencia del constante aumento de los litigios que se suscitan en los tribunales. Por citar el ejemplo de la Sala Primera del Tribunal Supremo del año 2013 ahora, se han más que duplicado el número de asuntos que entran. Los procedimientos tienden a alargarse y los gastos que ocasionan también tienden a aumentar, para el sistema público y para los litigantes. Además, la complejidad creciente de los textos legislativos y los frecuentes conflictos de leyes y de jurisdicción, especialmente en el ámbito de los pleitos transfronterizos, no hacen más que aumentar esas dificultades. Esta situación ha dado lugar a la necesidad de la búsqueda y fomento de otros métodos de pacificación de los conflictos basados no en el recurso a la autoridad del juez o a la intervención de un árbitro, sino soportados o fundamentados en el consenso, en el diálogo, en el acuerdo. Son los procedimientos extrajudiciales de resolución de conflictos de tipo autocompositivo, con la intervención de un tercero imparcial, neutral, entre los que destaca muy principalmente la mediación y la conciliación, que en ocasiones son difíciles de deslindar. En este sentido, las famosas ADR, por su acrónimo en inglés, se inscriben en el contexto de las políticas públicas de mejora del acceso a la justicia. Desempeñan un papel complementario en relación con los procedimientos jurisdiccionales e incluso adquieren un carácter de solución preferente para el legislador, incluso también para los propios tribunales. Recientemente hemos tenido ocasión de decirlo en una sentencia de la Sala Primera de hace pocas fechas, del 9 de marzo pasado, a propósito de la interpretación del artículo 395 de la Ley de Enjuiciamiento sobre la regulación de las costas en los casos de allanamiento, que hay un criterio general de dispensa, salvo que haya mediado un requerimiento extrajudicial previo al inicio del procedimiento o una oferta de mediación o conciliación y haya sido descartada por el demandado que luego se allana, en cuyo caso automáticamente se le atribuye la condición de conducta temeraria o de mala fe. Allí decíamos
que una de las facetas del principio de buena administración de justicia consiste en procurar que los medios de los tribunales, siempre limitados, se utilicen para resolver aquellos asuntos que exijan ineludiblemente una solución judicial, porque no sea posible encontrar una solución extrajudicial. De ese modo, los asuntos que puedan ser solucionados fuera de los tribunales no consumirán el tiempo y los recursos que deben dedicarse a aquellos otros en que es indispensable la intervención del Poder Judicial. Aclaramos que esto no es solo bueno para los tribunales o para la organización pública del Poder Judicial, sino también para los propios litigantes, porque litigar, esto lo sabe todo el mundo, pero está dicho en sentencia, litigar es una forma lenta, cara y no exenta de riesgos, pérdida de plazo, preclusión de trámite, etcétera, de resolver los conflictos en que se pueda ver envuelto el litigante. Se trata, por lo tanto, de instrumentos al servicio de la paz social, en que las partes salen de una dialéctica de enfrentamiento y emprenden un proceso de diálogo como método de resolución de sus conflictos. La voluntad de las partes adquiere un protagonismo determinante en el marco de la gran flexibilidad que proporcionan estos procedimientos alternativos. Son las partes quienes deciden quién será ese tercero imparcial o neutral que intervendrá en el procedimiento, o la organización que designará a ese tercero. Son las partes las que designarán cuál es el procedimiento concreto entre los varios alternativos que existen, y sobre todo son las partes las que determinarán cuál es el resultado del procedimiento. No son métodos de heterocomposición, sino autocompositivos. El interés por la mediación y las demás modalidades de resolución alternativa de conflictos, especialmente en los ámbitos civil y mercantil, constituye desde hace ya años una prioridad en las políticas de las autoridades de la Unión Europea. Se puso de manifiesto por primera vez de forma muy destacada en la Cumbre Europea de Jefes de Estado y Gobierno de Tampere en octubre del año 99, que, recuerdo, fue el momento en que se tomó la decisión política de crear eso que se ha dado en llamar un espacio de libertad, seguridad y justicia. Se reiteró en la Cumbre de Lisboa en marzo del año 2000 en relación con todos los problemas relacionados con la sociedad de la información y la necesidad de dotar de confianza a los ciudadanos en la contratación en línea. Y esa preocupación se manifestó de nuevo en los trabajos de elaboración legislativa de lo que luego terminaría siendo la Directiva de Servicio de la Sociedad de Información y Comercio Electrónico del año 2000, en cuyo artículo 17 se insta expresamente a los Estados miembros a fomentar la regulación de estos procedimientos de resolución alternativa. Lo recuerdo bien porque yo participé en los trabajos de elaboración de la directiva y en la sede del Consejo, en el célebre edificio Justus Lipsius, y era una preocupación que sobrevolaba constantemente a fin de dar confianza en la nueva contratación en línea, nueva en aquel momento, hace ya más de 20 años. Nuevamente, esa preocupación se reflejó en el proceso de elaboración del Reglamento de Bruselas I. Allí, entonces, el Parlamento instó y propuso regular esta materia de las ADR. Finalmente, la propuesta no fue acogida, pero muy poco tiempo después fue el Consejo quien instó a la Comisión a la elaboración de un libro verde sobre las alternativas de solución de conflicto en el ámbito civil y mercantil, libro verde que finalmente la Comisión presentó en Bruselas en abril del año 2002 y que es la base de la directiva del año 2008, cuya transposición a su vez dio lugar en España a la Ley de Mediación de 6 de julio del 2012. Con todas estas iniciativas, la Unión Europea trataba de incorporarse a un movimiento cuya vanguardia, lo acaba de recordar el presidente Serrada, en cuya vanguardia estaban los Estados Unidos. La mayor parte de los estados de los Estados Unidos cuentan con leyes en materia de mediación desde hace muchos años, y desde los años 60, con la aportación académica de los profesores Fisher y Urry acerca de las técnicas de negociación, cobró un impulso decisivo. Técnicas de negociación que son tan importantes para el éxito de la mediación como los conocimientos jurídicos del propio mediador, y lo demuestra bien
el hecho de que en los países anglosajones, en que estas técnicas de negociación pues se les reconoce su importancia, alcanzan un nivel de éxito, de acuerdo, de un aproximadamente 70%. También Canadá, también Japón se incorporan a principios de la presente centuria a los trabajos de elaboración legislativa en esa materia, y finalmente el impulso decisivo lo proporcionó, a mi juicio, la ley modelo de UNCITRAL del año 2002. En España, aunque parece que es una materia novedosa, realmente no lo es. Cuenta con raíces históricas muy profundas que nos remontan al siglo XVI, donde la conciliación en los asuntos mercantiles ya estaba prevista en las ordenanzas de Burgos, de Sevilla, de Bilbao, etc. La Constitución de Cádiz incorporó la conciliación con el doble carácter de obligatoria y preprocesal, con carácter previo al proceso, para todos los asuntos civiles y mercantiles, y con ese doble carácter preprocesal y obligatorio se incorporó a la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, donde estuvo vigente hasta la reforma procesal de 1984, en que pasó a ser puramente facultativo. Es verdad que llegamos a esa fecha del año 84, después de un periodo largo de decadencia, en que la conciliación, el acto de conciliación, pasó a ser un acto puramente ocioso, que en muchos casos era intentado por quien pretendía no conciliarse, sino ser admitido a juicio. Y en ese sentido se ha hablado de que la historia de la conciliación en España es la historia de una gran desilusión, de una gran ilusión desvanecida. Sin embargo, esta situación ha cambiado no solo en los países de nuestro entorno, sino también en España, que ha sabido reaccionar frente a esa situación de fracaso con un impulso legislativo muy importante en a través de distintos hitos. Ya se ha señalado la ley de mediación del 12, el reglamento del 13, muy importante la ley de jurisdicción voluntaria del 15, que ha apostado claramente por la desjudicialización de la conciliación, tanto un doble proceso de desjudicialización, una interna, al atribuir esta competencia en el ámbito de la Administración de Justicia a los letrados de la Administración de Justicia, y externa al atribuir funciones de conciliación a los notarios y registradores de la propiedad. Y últimamente y finalmente el proyecto actual de ley de eficiencia procesal, que hace una apuesta totalmente decidida por estos medios, hasta el punto de incorporar el intento de mediación o de otro medio alternativo como requisito de procedibilidad, como requisito de admisión al proceso, hasta el punto, la apuesta es tan fuerte que incluso se ha llegado a dudar de la constitucionalidad de esa medida. Bien, por lo tanto, el marco normativo actual, completado en breve por este proyecto de ley, creo que lo tenemos, es satisfactorio con carácter general en relación con las principales cuestiones de las que depende la viabilidad y la eficacia de la mediación, las cláusulas de sometimiento, la interrupción de los plazos de prescripción de las acciones, los principios de neutralidad y de confidencialidad, la validez de los consentimientos. Aquí hay una reflexión muy importante acerca de si sería o no conveniente introducir unos plazos de reflexión o desistimiento para luego garantizar el cumplimiento de lo acordado, la eficacia de los acuerdos alcanzados. Ojo, que se habla demasiado de asimilación a los efectos de la cosa juzgada. Hay un efecto similar a la cosa juzgada en relación con la relación jurídica transigida, no en relación con el propio acuerdo de transacción, que es en lo que termina, desde el punto de vista conceptual de su naturaleza jurídica, los acuerdos, la aveniencia en que desemboca la mediación, y todo lo relativo también a la formación y al régimen de responsabilidad de los terceros, de los mediadores. Quizás se pueden repensar algunos aspectos de la regulación. Cito en el contexto de esta Corte uno muy singular, que tiene que ver con la exclusión de los contratos del sector público. Desde mi experiencia en la sala del 42 de la Ley Orgánica del Poder Judicial en relación con los conflictos de jurisdicciones, pues sé bien que gran parte del sector público es un sector público empresarial, y gran parte de los contratos que firman las entidades del sector público empresarial son contratos civiles que en todo lo relativo al cumplimiento y eficacia se
se tutelan por la jurisdicción civil y quizá no haya razones para mantener esta exclusión. Queda, sin embargo, pendiente una cosa muy importante, que es las medidas operativas y la cultura social y jurídica, la necesidad de que cale en la sociedad y en los operadores jurídicos la cultura de la negociación y del pacto. En el fondo, lo que se pretende con la mediación es lo que se pretende con toda negociación contractual, que es firmar un contrato, firmar un negocio jurídico. En este caso, un contrato de transacción, con el cual, como dice el Código Civil, las partes dando, prometiendo o reteniendo alguna cosa evitan la provocación de un pleito o ponen fin a uno que previamente había comenzado. Concluyo deseando mucho éxito a CIMA en esta nueva andadura y servicio de mediación, al igual que al resto de los operadores que se dedican a esta actividad. Pues el éxito de este tipo de actividades será algo muy positivo y contribuirá a la paz social, a la realización efectiva de la justicia. Decía Yering que la justicia tiene en una mano la balanza con la que pesa el derecho y en la otra la espada con la que lo impone, y que ambas van juntas, porque la balanza sin la espada es impotencia, la espada sin la balanza es pura fuerza bruta. Ambas van juntas. En un Estado de derecho perfecto es aquel en el que la fuerza con la que la justicia coge la espada equivale a la pericia con la que maneja la balanza. Quizás esta enunciación del Estado de derecho perfecto se puede mejorar todavía diciendo que todavía sería más perfecto si la balanza está en su fiel sin necesidad de que la justicia imponga el derecho con la espada. Muchas gracias y mucha suerte. Muchísimas gracias. Efectivamente, no exageraba cuando pensaba o anunciaba que iba a cubrir esta intervención, pues todas las expectativas que teníamos. Muchísimas gracias, Juan María. A continuación, le doy la palabra al profesor Fernández Rozas para que nos exponga su intervención. Muchas gracias, Juan, por la amable presentación. Para mí es un gran honor estar en este acto que, con tantos amigos, con tantas personalidades relevantes del mundo jurídico, colegas, antes Díaz Fraile hablaba de nuestra sesión en Harvard, que fue la verdad muy interesante, contrastar nuestras experiencias con las de los profesores que ahí estaban. También estábamos en aquel momento en un mundo del arbitraje y de la mediación muy interesante. Hoy día, es decir, se habla hace mucho tiempo de las ventajas de la mediación, pero en los últimos tiempos pues se ha desarrollado su interés, tanto en la perspectiva internacional. Hoy día, desde la perspectiva del derecho internacional público, la mediación está desplazando los procedimientos jurisdiccionales. En el ámbito del arbitraje de inversiones, pues se ha extendido la mediación. Tenemos con nosotros a un mediador designado por el Gobierno de España para desempeñar estas funciones, y también en el ámbito interno. Y hoy día pues ha habido una serie de elementos como la pandemia, un colapso en la administración de la justicia, que siempre es un colapso, pero que hoy día ha aumentado. Y hoy día se habla mucho de mediación, pero claro, es decir, la mediación, nosotros estamos en un centro de arreglo de controversias que fundamentalmente tiene como objetivo la solución de controversias civiles y mercantiles. Por lo tanto, pues la mediación tiene unos elementos comunes, pero luego hay unas especificidades, porque hay una mediación societaria, hay una mediación en materia contractual, hay una mediación pues en materia concursal, que hoy día pues tiene una relevancia muy grande, y también pues hay nuevas facetas, porque hoy día el desarrollo de la propiedad intelectual pues ha dado lugar a solución de conflictos empresariales, tanto desde la perspectiva de determinados bienes inmateriales como pues el tema de la patente, que es un tema que
que nosotros en España pues tenemos todavía una asignatura pendiente por una imprevisión que se hizo en el momento, ¿no? Pero aparte de esto, pues también conviene desvincular el arbitraje, ya lo señalaba Juan Serrada, desvincular el arbitraje de la mediación. Son cosas muy distintas, es decir, que tienen una finalidad común, que es resolver una controversia, ya se ha señalado aquí, pero muchas veces pues las personas que han trabajado en el ámbito del arbitraje pues se encuentran, digamos, muy sorprendidas de las técnicas que son absolutamente distintas, del papel que tiene el mediador absolutamente distinto del árbitro. Hay hoy día, es decir, en una época, y ya se ha señalado aquí, pues había una tendencia a hacer leyes de arbitraje y mediación. Siguiendo el modelo de Estados Unidos, pues en los años 80 y en los años 90 se vinculaba. Hoy día esto ha habido una división tajante. Ya se ha señalado aquí, lo ha señalado magistralmente Díaz Fraile, pues la dimensión internacional, como las Naciones Unidas, pues desde la perspectiva de la mediación empresarial, pues ha pasado de la ley modelo de conciliación a una ley de mediación. Ya habla de mediación del año 2018, que hoy día tiene una gran relevancia, en fin, el convenio de Estambul, que se hablará, de Singapur, del cual se hablará, pero también en el ámbito de la Unión Europea, porque la Unión Europea no solamente es la directiva, de la cual se ha hablado también, a esta cultura de la mediación, pues ha dado lugar a este modelo de ética de los mediadores, este código que nosotros hemos incorporado a la CIMA, y que un código que tiene Código de los Mediadores del año 2004, que tiene una relevancia especial. Y nosotros, pues bueno, tenemos nuestra ley del 2012, que bueno, pues amerita con que necesita algunos cambios, algunas comunidades autónomas, porque aquí nos encontramos con que hay cuestiones competenciales. Los catalanes han modificado recientemente su Código Civil para introducir la figura de la mediación en asuntos civiles y mercantiles, lo cual esto es importante. Pascual Ortuño, que acaba de jubilarse hace unos días y que es uno de los grandes padres de la mediación, pues ha escrito sobre esto y se han adelantado los catalanes. Bueno, pues muy bien, es decir, que es una situación que está ahí, pero nosotros tenemos pues el anteproyecto de ley sobre medidas de eficiencia procesal del Servicio Público de la Justicia, que bueno, pues se propone un plan que está previsto para hasta el año 2030 y que va a cambiar todas estas cuestiones. CIMA no podía quedar impasible ante esta situación. Otras cortes de arbitraje se han adelantado. La propia Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional tiene también su servicio de mediación dentro del ámbito civil y mercantil, que es al que a nosotros nos afecta. Y nosotros la verdad es que contamos con un servicio de mediación dentro de CIMA, y se ha señalado aquí que es independiente absolutamente del servicio de arbitraje. El coordinador, que soy yo, pues tiene un carácter independiente. Yo no puedo ser mediador, es decir, que estoy en una función pues corporativa importante desde el punto de vista de la administración de la mediación, pero diríamos sin participar en esta actividad. Entonces es importante señalar esta autonomía funcional. Y en segundo lugar, pues la ley, y, en fin, lo importante para que una institución de mediación funcione es la categoría de sus mediadores, de su profesionalidad, de su independencia, de su imparcialidad, de su prestigio y de su formación, porque a diferencia del árbitro, pues para ser mediador es necesario pues tener una titulación, estar inscrito, tener un seguro, es decir, hay una serie de requisitos, pero aparte de esto tiene que tener un prestigio, porque claro, una corte si no tiene mediadores prestigiosos, pues nadie va a esta corte. Vivimos en un mundo competitivo y nosotros, en este sentido, pues contamos con un comité de designaciones
digamos, de un alto nivel, presidido por el presidente de la CIMA, Juan Serrada, pero donde está pues Pascual Sala, antiguo presidente del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Cuentas y hoy árbitro. Está Juan Cadarso, está María Luisa García Blanco, que va a hablar ahora, y está Rafael García Palencia, Cebrián, que tiene pues una experiencia muy grande desde el punto de vista de la administración y de las empresas públicas. Por tanto, pues es un baluarte importante. ¿Qué hace un coordinador? Pues el coordinador es un órgano unipersonal encargado de la gestión del servicio de mediación, que tiene un mandato que dura 4 años, no puede ser cesado más que por acuerdo mayoritario de la Asamblea General, y sus funciones es impulsar los procedimientos de mediación. Aquí hay una diferencia entre lo que es el papel de la institución en el arbitraje, que tiene pues mayores limitaciones, aunque son importantes, pero bueno, pues hay un cierto paralelismo, pero quizá el protagonismo del coordinador en este caso es grande, porque puede, pues, es decir, tiene que velar por la celeridad del procedimiento, por el respeto de los principios informadores de la mediación, por apoyar a los mediadores y orientar a las partes, porque al principio pues, las partes se ponen en contacto. Bien es verdad que no hace falta, es decir, no siempre los mediadores son designados, es decir, que las partes tienen libertad para elegir sus mediadores, solo en el caso de que no ejerzan esta libertad, pues lógicamente puede, es decir, para eso está el comité de designaciones. Está el tema de la liquidación de los gastos, de dirigir y coordinar los trabajos, en fin, hay una serie de funciones. Quisiera decir, en segundo lugar, que es muy importante dentro del prestigio de una institución, como es la CIMA, tener un buen reglamento. Y en este sentido, pues yo quiero felicitar, ya se ha dicho aquí, a Samaniego, a Javier Samaniego, Fernández Samaniego, por la labor que ha hecho junto con otros expertos en la materia. La verdad es que la lectura del reglamento es verdaderamente importante por su modernidad, en el sentido de que se adapta perfectamente a los postulados de la ley del año 2012, prevé, digamos, uno de los principios es común al arbitraje, que es el tema de la confidencialidad, es decir, preservar la confidencialidad, y también pues prevé innovadores servicios post-mediación. Es decir, que aquí también con el arbitraje se acaba con el escrutinio, aquí los servicios de post-mediación son importantes. No voy a entrar aquí en el listado, ya lo he señalado, ahora es decir, se hablará de este tema, pero quiero insistir en que ha sido, y sobre todo en estas primeras semanas de andadura de la CIMA, pues una preocupación esencial buscar un elenco de mediadores, ver sus currícula, es decir, trabajar sobre esta cuestión. Y bueno, pues yo quisiera también concluir otro elemento, aparte ya del reglamento y aparte de la lista de mediadores, y es las cláusulas. Nosotros tenemos encima 2 cláusulas, una cláusula general, la cláusula general de mediación, que es la cláusula tipo, que digamos, nosotros invitamos a todos los que nos están escuchando a tenerla muy en cuenta, sobre todo a la hora de celebrar los contratos, pero también hemos prestado atención a una faceta importante, que es la relación entre mediación y arbitraje. Hoy día las técnicas de MED-AR, es decir, mediación-arbitraje, pues, o mediación-arbitraje-mediación, en fin, que hay distintas técnicas que hoy día se están trabajando, pero nosotros tenemos esta cláusula escalonada multifunción, que también se ha desarrollado. Es una cláusula que puede ofrecer, si no está bien redactada, puede dar lugar a elementos patológicos, y esta, pues la verdad es que, digamos, también invitamos a los que quieran tener, pues junto con el procedimiento de mediación, pues acudir al arbitraje,
pues se acudirá a la otra dependencia de la CIMA para que proceda a administrar este procedimiento de arreglo de controversias. Muchas gracias y, diríamos, me siento muy satisfecho y muy agradecido de que se haya depositado mi tanta confianza. Espero poder ser digno de ella. Muchas gracias. Muchas gracias, dijo José Carlos, seguro que lo vas a ser. Ya tenemos sobradas muestras a lo largo del tiempo de tu capacidad de trabajo, de tu lealtad, de tu buen hacer, y nos has explicado perfectamente cuál es la posición del coordinador, es decir, has hecho gala otra vez de tus habilidades didácticas, o sea que muchas gracias. Cedo la palabra a continuación a María Luisa García Blanco, que nos va a contar su visión de estas cuestiones. Buenas tardes a todos, presenciales y virtuales, y muchas gracias, Juan, por tus cariñosas palabras de presentación. Bueno, yo en primer lugar expresar mi gratitud por la propuesta recibida de parte de CIMA para formar parte de este comité de designación de mediadores, que lo voy a compartir con gente a la que tanto aprecio y admiro. Y en segundo lugar, pues unirme a la satisfacción expresada ya, porque me ha antecedido en el uso de la palabra, por la puesta en funcionamiento de este servicio de mediación en una corte de tanto prestigio y reputación como es CIMA. La puesta en funcionamiento de este servicio de mediación en CIMA constituye una oportunidad muy importante para poner en valor el gran bagaje, un bagaje de muy alta cualificación del que parte la corte, dada su amplia y autorizada experiencia en la resolución de controversias, al haber venido administrando pues, los más importantes procedimientos arbitrales que se han seguido en nuestro país. Este servicio de mediación, con el que se pretende promover lo que es la cultura de la mediación entre diferentes operadores económicos, viene a dar respuesta a una demanda creciente en el ámbito civil y mercantil. Y una demanda cada vez más importante porque se está tomando conciencia de las ventajas que la mediación proporciona. Una de las cuales entiendo que es que entraña una negociación cooperativa donde, como indicaba Juan María, las partes rechazan esa postura antagónica de ganador y perdedor y se aplicaría esta mediación, es ideal para aquellos supuestos en los que las partes deben o desean mantener una relación. Porque con este método alternativo de solución la relación no solo se conserva, sino incluso resulta favorecida. O sea, es mucho más que lo que dice la Ley 5/2012 de mediación de instrumento ofrecido a los sujetos privados para resolver controversias. Es muchísimo más que eso. O sea, es en línea con lo que indica la Unión Europea. Es un método con el que se realiza el valor de la justicia en cada caso concreto. En este sentido, bueno, pues la mediación ha sido, continúa siéndolo, herramienta fundamental en conflictos internacionales. Es verdad que el ámbito internacional para aplicar la mediación es especialmente complejo. Los mediadores internacionales son verdaderos expertos, con unos bagajes muy importantes por sus aportaciones académicas, diplomáticas, pero también es cierto que, bueno, pues sus métodos de trabajo, su trayectoria profesional constituye una buena fuente de aprendizaje para todos aquellos que quieran ser protagonistas en la resolución de conflictos. La importancia de este método alternativo se pone más de manifiesto con la apuesta que por la mediación hace el proyecto de ley de medida de eficiencia procesal, que las incluye en un mismo concepto como presupuesto procesal necesario para el ejercicio de la jurisdicción, pues junto a la negociación, a la conciliación, y hay quien ha criticado pues meterse en el mismo saco a todos ellos, a los que denominan MASC, ¿no? Medios alternativos de solución de conflictos, porque realmente parece que resta algo de impulso a la mediación estricto sensu. Pero bueno, volviendo a lo que es la puesta en marcha del servicio de mediación por la Corte, ya ha indicado el profesor Fernández Rosas que consta de dos órganos principales: el coordinador del servicio de mediación, cargo que desempeñará el profesor como nadie, y el comité de designación de mediadores,
Y con esta organización se está orientada a prestar a los usuarios, en particular a las empresas, pues un servicio de mediación excelente, funcionando como alternativa efectiva al proceso judicial y a la vía arbitral. De ahí que el reglamento recoja esa cláusula delicadamente redactada para compatibilizar la mediación y el arbitraje. En lo que respecta además al comité de designaciones, al configurarse la figura del mediador como una pieza esencial dentro de la mediación, pues la labor de este comité adquiere una particular relevancia, porque las partes, al someter el procedimiento a la Corte, pues les encomienda no solo su administración, sino muy especialmente el nombramiento de los mediadores, si entre ellas no se llega a un acuerdo al respecto. De esta forma, la designación del mediador, que va a funcionar, o sea, que va a actuar como un catalizador en el proceso de negociación, pues ha de intentarse por el comité que recaiga en una persona que infunda confianza a las partes, que colabore con ellas a llegar a su propia solución, empleando estrategias quizá en las que las partes dejen de lado la concepción de que los intereses del otro son siempre opuestos a los míos, ¿no? Porque una de las tareas principales del mediador es a las partes en conflicto hacerle cambiar de perspectiva, dejando a un lado la confrontación negativa y presentándoselo como una posibilidad de cambio y de desarrollo. Asimismo, la designación del mediador, ya lo ha indicado el profesor Fernández Rosa, se va a atender muy especialmente a su profesionalidad. Esta profesionalidad se alcanza por la formación que se configura normativamente en el reglamento de 2013, pero esta profesionalidad también se alcanza sin duda por la experiencia que viene acumulando y por el mantenerse en un constante reciclaje. Y, por supuesto, el mediador tiene que ser neutral, imparcial, por cuanto ya he dicho que es catalizador del diálogo, de manera que no va a tomar interés por ninguna de las partes, ni por el objeto del conflicto, ni tomar decisiones sobre la controversia. Eso sí, asegurar que todas las partes pues participen efectivamente en el proceso, e incluso puede llegar a poner fin a la mediación si considera que el acuerdo que han alcanzado pues es impracticable o es ilegal, o considera que la continuación de la mediación es muy improbable que llegue a alcanzarse un acuerdo. Continuando con la importancia que viene adquiriendo la mediación, una de cuyas causas de esta relevancia que está adquiriendo, creo sin duda que es tomar conciencia de la importancia de la comunicación en la resolución de los conflictos, porque es verdad que los conflictos surgen inevitablemente en el quehacer diario, pero la comunicación muy pronto desaparece cuando surge el conflicto. Yo en mi trayectoria profesional, y que ahora mismo está enfocada a tribunales de última instancia como garantes de derechos fundamentales, Constitucional y Estrasburgo, pues ahí llegan los conflictos muy enquistados. O sea, la comunicación absolutamente perdida entre las partes, que acarrean muchos años y muchos litigios perdidos, ganados, pero ya es un enfrentamiento absoluto. Sin embargo, aquí en la mediación, pues el mediador tiene que actuar como facilitador de la comunicación y ayudar a las partes a que expresen pues sus opiniones, sus reproches, sus sentimientos, sus necesidades, a que se escuchen y efectivamente favorecer la comunicación y llegar a un acuerdo. Porque es verdad que en la raíz de todos los conflictos, de la mayoría, está una mala comunicación, o lo que es lo mismo, la mala comunicación constituye en sí mismo la causa de los conflictos. Y esta importancia de la mediación se evidencia igualmente en el mayor número de campos a los que está accediendo la comunicación. Porque es verdad que el campo limitado de actuación en un primer momento lo tenía fundamentalmente en materia familiar y escolar, sin embargo ahora con la profesionalización de su práctica y también el alto grado de eficacia y efectividad que está adquiriendo, porque es indudable que si las mismas partes involucradas en un problema son las que lo solucionan, pues el acuerdo que alcancen será cumplido cabalmente, o sea, el índice de cumplimiento es muy importante. Y de ahí su uso más generalizado y que alcance a realidades pues muy diferentes. Concretamente, en el ámbito empresarial es muy interesante la mediación. Y bueno, pues aquí se aplicará para todos aquellos desacuerdos que puedan darse en organizaciones, tanto a nivel intraorganizacional, es decir, entre compañeros, entre trabajadores y jefes, como interorganizacional, es decir, entre compañías o los conflictos que surjan con clientes, con proveedores, con administraciones públicas.
porque sin duda el coste que se deriva de los conflictos empresariales es muy importante. Una mala gestión de los conflictos no solo puede influir en una disminución de la productividad de la empresa o en un deterioro de la calidad del clima laboral, sino que puede conducir incluso al cierre de la propia empresa. Hoy día la implantación de la tecnología ha provocado un cambio importante en los conflictos empresariales, porque si bien es verdad que la era digital y la implantación de las nuevas tecnologías en la empresa pues facilita lo que es la transparencia de las relaciones comerciales y muchas veces la eficacia, sin embargo se produce un incremento también de todos los conflictos empresariales por el mundo invasivo que supone la gran cantidad de correos electrónicos, de redes sociales, la globalización, incluso el mismo teletrabajo. Y ello provoca, sin duda, crisis dentro de la empresa. De hecho, muchísimas empresas de Estados Unidos, vanguardia en esta materia, pues ya incorporan siempre un departamento especializado, un departamento jurídico en resolución de conflictos, con soluciones ya dirigidas a favorecer el buen clima laboral, la rapidez y la eficacia de la resolución de conflictos, manteniendo la confidencialidad, en fin, la convivencia pacífica dentro de la empresa. De manera que, teniendo en cuenta que la empresa es una estructura esencialmente humana, apostar por la mediación en ella como medio alternativo de solución de conflictos, pues tiene una importancia grande para rebajar el coste social y el coste de tiempo y el coste de conflicto social, con los daños emocionales incluso que llevan a veces los trabajadores, y mejorar la imagen exterior de la empresa, vendiéndose como una empresa en la que se dialoga, en la que se tienen en cuenta por los intereses y necesidades de todas las partes. E incluso centrados en el ámbito empresarial, tenemos que tener en cuenta la importancia que tiene hoy día la gestión ambiental de los conflictos. O sea, todo el mundo tan complejo de la sostenibilidad medioambiental, con las oportunidades de negocio que están generando en todas las organizaciones empresariales, se valora muy positivamente la práctica de la mediación para la resolución de conflictos medioambientales. Las empresas están siendo verdaderamente conscientes de los beneficios positivos que reportan a su reputación prestar más atención a valores más sociales y más sostenibles. De manera que en la actualidad la mediación ambiental constituye una elección muy acertada en la mayoría de las empresas para desarrollar programas y planes de calidad ambiental. Y terminando ya, simplemente pues volver a poner de manifiesto que la mediación constituye una metodología más que prometedora para la mejora de la tutela jurídica, al ofrecerse pues al particular, a la empresa, un poder de decisión y de participación en los temas que son protagonistas, poder restaurar pues la paz social, digamos, el equilibrio, la convivencia pacífica y hacer justicia. Es verdad que la equiparación absoluta entre mediar y hacer justicia pues también tiene pues pero bueno, eso ya daría para otro tema, porque no es una equiparación en términos puros que pueda hacerse. Y precisamente este objetivo de restauración de paz social y convivencia es el que quiere prestar del modo más exquisito posible pues el servicio de mediación que se pone en funcionamiento en la Corte. Estupendo, María Luisa, 1.000.000 de gracias. 1.000.000 de gracias por la claridad, la precisión, por todas las ideas que nos has expuesto, y por esa visión, pues desde tu experiencia amplia y profunda de la actuación ante los tribunales, del despacho y tu experiencia empresarial muy importante. Bien. Muchísimas gracias. A continuación, doy la palabra a Javier Fernández Samaniego, al que antes ya me he referido también. Javier, cuando quieras. Pues muchas gracias, Juan, y muchísimas gracias a CIMA. Me siento muy honrado, y no lo digo de forma retórica, por poder participar hoy en esta puesta de gala y inauguración oficial del servicio de mediación, ¿no? En la que, como señalaba el profesor Fernández Rozas,
pues CIMA confió en nuestro despacho para poder dar nuestra contribución y me gustaría también, pues aquí, por supuesto, dar crédito a mi colega Blas Piñar Guzmán y al resto de colegas del despacho que han ayudado en dar nuestro pequeño granito de arena de nuestras experiencias acumuladas de estos años y de la experiencia internacional de la que CIMA se ha querido nutrir para lanzar un servicio realmente a la altura de la institución, ¿no? Que, como se ha dicho, pues es una de las instituciones más prestigiosas de administración de arbitrajes en España. En el servicio, inicialmente, CIMA, partiendo con su sistema ya conocido por la comunidad arbitral de lista cerrada, empieza el servicio de mediación somos 9 mediadores. Yo el número 9 he indagado por ahí y bueno, en China parece que es un número de muy buen presagio, pero en otros sitios como Japón pues parece que no tanto. Así que creo que dentro de poco el número va a aumentar, así para esas connotaciones de ese número pues durará poco. Pero bueno, esa anécdota aparte, por lo que ha optado CIMA, y yo creo que es toda una declaración de principios en ese listado de mediadores frente a lo que establece la ley española, donde efectivamente, como decía el profesor Fernández Rozas, ¿no? Y como ha dicho el magistrado Díaz Fraile, la ley pivota en torno, lo decía también María Luisa, a lo que expresamente llama la pieza esencial del modelo, es efectivamente el mediador, así lo establecía la directiva y así lo establece claramente la exposición de motivos de la ley, pero como es sabido, más allá de la titulación oficial, la ley española de mediación no exige la licenciatura en Derecho. CIMA ha querido, y bueno, estamos en la institución que estamos, la ambición de esta institución es hacer en mediación lo que ha hecho en arbitraje, dirigirse a la resolución de conflictos corporativos complejos, donde no nos engañemos, pues no todas las personas, y hay excelentes mediadores y excelentes mediadores en el ámbito familiar, en el ámbito laboral, pero evidentemente, y aquí bueno, pues tenemos a la consejera de una de las grandes multinacionales españolas, la mediación de estos conflictos pues exige que el mediador cumpla una serie de particularidades y, como decía, pues CIMA ha querido que sus mediadores vayan más allá de lo que exija la ley, que sean personas que por lo menos cuenten con 10 años de experiencia profesional. A mí cuando me preguntan, oye, ¿tú cómo has llegado a que España, que no el gobierno, por cierto, Fernández, sino el Reino de España, te designe para el CIADI, ¿no? Y yo siempre le digo a todo el mundo, pues aquí hace falta perfil profesional, y el perfil profesional pues exige unos años de experiencia. Yo me acredité cuando cumplía 15 años de experiencia, ahora estoy en mis bodas de plata, es decir, hace 10 años, antes de que empezara la ley en España, y me preocupé pues por ir a donde, bueno, me decían que eran los mejores sitios, también acudí a Harvard y traté de formarme, pero es verdad que sin ese perfil pues puedes tener formación en mediación, pero no ser capaz de mediar un conflicto, porque como bien decías, María Luisa, al final hay que ganarse la confianza de las partes. CIMA yo creo que lo ha entendido muy bien. Los requisitos que establece de esa lista, que espero que sea una lista pronto mucho más amplia de mediadores, pues por supuesto van a ser juristas de reconocida competencia y probidad, como decía, con un mínimo de 10 años de experiencia, inscritos en el registro de mediadores. Todos sabemos que bueno, ese es un requisito que estableció la ley española, que no siendo constitutivo, pero sin embargo para la efectividad de esos acuerdos pues es importante, con lo cual yo creo que insisto, se ha establecido toda una declaración de principios de lo que se quiere que sea. Yo desde toda la humildad, porque el mediador aquí, no sé si alguno visteis la película del Puente de los Espías del año 2015 de Tom Hanks. Yo la verdad es que, bueno, soy un poco sensible, pero yo la verdad es que
Me emocioné mucho al final de la película cuando Tom Hanks, es verdad que no es una mediación empresarial, pero que hace todo ese trabajo y al final el mediador pues se retira a la sombra, ¿no? Y todos los que nos dedicamos a esto pues lo hacemos desde un enorme sentido del servicio, que era lo que también nuestro presidente hablaba al principio, ¿no? Yo creo que los grandes protagonistas son las empresas y nosotros pues desde, lo digo de verdad y no lo digo desde toda la humildad, pues lo que queremos es servir y a esa paz social de la que también nos hablaba el magistrado. Y me uno a los buenos augurios, me siento de nuevo muy honrado y espero que muy pronto esa lista se vea nutrida de excelentes profesionales que viendo y bueno pues a los 8 mediadores que junto a mí pues conforman la primera lista, pues estoy seguro que así será y desde luego con el comité de designaciones pues estoy seguro que acertará en designar al mediador más adecuado para resolver, esperemos que muchos conflictos por esta vía. Y nada más, de nuevo, muchísimas gracias. Gracias a ti, Javier, por tu colaboración a lo largo de estos últimos tiempos, por tu contribución a la puesta en marcha y a ponerse de pie este proyecto tan ilusionante. Y efectivamente, bueno, aprovecho para decir en medio segundo que ya creo que alguien lo ha resaltado también anteriormente, es una preocupación de la Corte el tema de la formación. En ese sentido, pues CIMA va a querer siempre seguir atenta a ese tema de formación para ayudar, para establecer, para organizar cursos en esta línea y que como uno que hay ahora en marcha de excelente cualificación profesional por su organización y por los profesores y en el futuro pues esperemos que esta senda también dé mucho fruto. Finalmente, para cerrar el acto, nos acompaña, como antes he dicho, José Américo Alonso. Ya le he presentado anteriormente y estoy seguro que le vamos a escuchar con mucho interés. Cuando quieras, José. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Juan, por las palabras de presentación, por supuesto a CIMA por la posibilidad de participar en este acto y quería también agradecer a Blas Piñar por hacerme llegar la invitación, ¿no?, para participar en él. Yo en mi intervención voy a adoptar un cierto tono autobiográfico, ¿no?, por el que pido disculpas por adelantado, ¿no? Me habían planteado que en mi intervención pudiera exponer qué visión percibí yo que tenía la mediación en el sector público, particularmente en el Ministerio de Justicia, en el que fui secretario general técnico durante la pasada legislatura. Eso me obliga a hacer una intervención inicial de descargo, en el sentido de remarcar que solo me represento a mí mismo, ¿no? Ya no ocupo ningún cargo institucional y, por lo tanto, las palabras que expresé solo se me pueden atribuir a mí, ¿no? Yo creo que puedo utilizar la magnífica intervención inicial del magistrado Díaz Fraile para situar en qué momento se encontraba la mediación cuando yo llegué al Ministerio de Justicia en el mes de noviembre del año 2016. Existía una ley de mediación del año 2012 que era transposición de una directiva del año 2008 y existía un reglamento de desarrollo del año 2013 que preveía la creación de un registro de mediadores que estaba ya operativo en la entonces llamada Dirección General de los Registros del Notariado. Me disculparán si soy incapaz de abandonar esa nomenclatura, ¿no? Cualquier otra me resulta muy difícil, ¿no? Existía una percepción de que la mediación necesitaba un impulso, ¿no? Y entonces yo querría señalar los 3 retos que vivimos durante esa legislatura, ¿no?, que tienen que ver con cómo hacer llegar la mediación a la ciudadanía de forma generalizada, qué medidas cabía tomar en relación con la cualificación de los mediadores y cómo articular la interlocución con los colectivos que representan a esta actividad, ¿no? Estos son los 3 grandes temas que se viven en el Ministerio de Justicia y que son objeto de análisis para encontrarle una solución, una forma de enfoque lo más adecuada posible. Empezando por el impulso. La percepción generalizada es que
la ley del año 2012 prevé un mecanismo que no tiene todavía un grado de conocimiento suficiente dentro de la ciudadanía. Este no es un problema patrio, ¿no? Hay una tendencia a pensar que ese problema es por la tendencia natural del hispano al conflicto, ¿no? Yo sobre eso no voy a opinar, pero lo que sí puedo decir es que si se miran los datos de utilización de la mediación en los países europeos, todos los cuales tenemos un marco normativo que tiene que ser transposición de la directiva del año 2008, vemos que exclusivamente la mediación ofrece unos datos de utilización más o menos generalizados, bien en países que tienen una tradición de utilización de los mecanismos de resolución alternativa y particularmente la mediación, como pasaba con el entonces miembro Reino Unido, ¿no? Con esa tradición que tienen los países anglosajones, que ha habido un esfuerzo en otros países como Alemania u Holanda, donde también tiene un grado de implantación mayor que aquí, y siempre se ponía como ejemplo el caso italiano, porque se había previsto un intento de mediación obligatoria, ¿no? La percepción sobre el caso italiano es de reconocer que no generaba opiniones unívocas, ¿no? Había estudiosos del tema que consideraban que Italia había apostado y que había dado resultados beneficiosos, otros que tenían una visión más crítica. Bien, en este intento de impulsar la mediación, una de las cuestiones que se planteaba es si cabe utilizar mecanismos de imposición del intento de mediación, ¿no? La mediación, por definición, es voluntaria. No se puede obligar a las partes a llegar a un acuerdo, pero ¿cabe la posibilidad o no de exigir a las partes que intenten mediar? No evidentemente obligarlas a acordar una solución a su conflicto. Bien, a ese respecto, la opinión generalizada es que esa medida sí es constitucionalmente posible, ¿no? Desde la óptica del derecho europeo es, yo creo, interesante la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14 de junio del año 17 en el asunto Menini, donde se respaldó un intento de mediación obligatoria y que en general es invocada para considerar que no supone merma del derecho a tutela judicial efectiva tomar una medida de esas características. Cuando el Ministerio de Justicia apuesta por la mediación, siempre tiene que hacerlo en un tono que denote que el objetivo es ayudar a las partes a alcanzar un acuerdo que después sea cumplido porque formen parte del proceso de resolución del conflicto, ¿no? En ese sentido, María Luisa ha sido muy elocuente a la hora de explicar cuáles son las ventajas que ofrece la mediación, ¿no? En el Ministerio de Justicia siempre es sospechoso de querer apoyar la mediación como forma de descargar los tribunales, ¿no? Ayer mismo yo escuchaba una ponencia del ministro en relación con el anteproyecto de ley que ha sido mencionado, señalando que si hay una apuesta por esos métodos alternativos o adecuados de resolución de conflictos es por los beneficios que producen para las partes más o por encima de intentar descargar a los tribunales. Bien, en esa legislatura el intento que hicimos fue un anteproyecto de ley de impulso de la mediación que trataba o que incluía la medida del intento de mediación obligatoria en una serie tasada de asuntos, ¿no? Llegamos a la conclusión de que esta medida era claramente disruptiva y que quizá era mejor implantarla poco a poco, empezar por unas determinadas materias y que eventualmente pudiera extenderse a otras, ¿no? No me voy a extender mucho más en un texto non nato, ¿no? Pero sí que querría destacar que cuando hicimos esa selección de materias tuvimos en cuenta fundamentalmente tres criterios. En primer lugar, la virtualidad de la mediación para aquellos ámbitos en los que el conflicto se refería a una cuantía económica baja y que muchas veces hacía que el pleito resultara excesivamente caro. En aquellas materias en las que era necesario preservar la relación entre las partes, porque existía una relación entre ellas que había que preservar, y también relacionar con lo anterior la mediación familiar, ¿no? También por el mismo motivo, ¿no? Por intentar que el clima familiar no se deteriore como sucedería en un juicio, por ejemplo, en un proceso de nulidad matrimonial
o de divorcio. El texto concluyó su tramitación administrativa, pero como digo, el nuevo equipo decidió dar un enfoque distinto, y ese es el enfoque que se ha plasmado en el anteproyecto de ley de eficiencia procesal. ¿Qué puntos en común tiene? Pues tiene en común el imponer como requisito de procedibilidad un intento de negociación. En el otro texto era exclusivamente mediación. Se amplía el ámbito a cualquier otra medida que demuestre una buena fe, una negociación entre las partes. Y en segundo lugar, creo que también es relevante señalar que como elemento común el peso que se da a las costas, ¿no? Utilizar las costas como palanca para que las partes se vean combinadas, por lo menos a intentar negociar, ¿no? Y ese es un elemento que tenían ambos textos en común. Como diferencias ya he señalado que uno se refería exclusivamente a la mediación, el otro tiene un enfoque más amplio, y querría destacar también el hecho de que en este caso el requisito de procedibilidad se extiende a todos los procesos civiles y mercantiles, mientras que en el anteproyecto de ley de impulso a la mediación se ceñía a las materias que antes he señalado. En segundo lugar, yo creo que es importante tener en cuenta la visión que desde el Ministerio se percibe de la cuestión relativa a la cualificación de los mediadores, ¿no? Yo creo que Javier ha explicado con nitidez cómo el éxito de la mediación está vinculado a la figura del mediador, a su capacidad de interpelar a las partes para que negocien y que puedan llegar a un acuerdo. Eso hay que relacionarlo con cómo ha sido configurada la cualificación del mediador en la ley del año 12 y en el reglamento del año 13. Allí se previó una medida que en los colectivos jurídicos a día de hoy se discute, pero que en este momento, a mi juicio, es muy difícil de revertir, ¿no? Y es que no se necesita una cualificación profesional específica para ejercer de mediador, ¿no? Se puede proceder de distintas carreras. Creo que se exige educación superior, pero no es necesaria la carrera de Derecho. No se puede ser mediador y proceder del colectivo de los psicólogos, de los arquitectos, de los economistas, ¿no? Además de esta posible procedencia diversa, también hay un título de mediador que es necesario obtener antes de ejercer la actividad, que está relacionada con un curso específico de 100 horas que tiene que tener distintos elementos, incluida una rama psicológica precisamente para ayudar a las partes en ese proceso. Bien, en el año 2012, cuando se aprueba la ley, hubo un boom de la formación en materia de mediación. En el registro, en la época que yo ocupaba la Secretaría General Técnica, el número de inscritos estaba en el entorno de 5.000. Y sin embargo las personas que están formadas es muy superior. Si hablamos con asociaciones del sector, nos daban cifras que como mínimo duplicaban esa cifra. Si contrastamos el número de mediadores con el número de mediaciones que se lleva a cabo en España, vemos que hay muchos más mediadores que mediaciones, aunque esta cifra, la del número de mediaciones, es desconocida, porque se tienen datos de la mediación intrajudicial, es decir, cuando el asunto entra a través de los letrados de la Administración de Justicia, es posible saber que ha existido una solución a través de la mediación. Sin embargo, si esta es extrajudicial o prejudicial, esos datos no existen, pero todos tenemos la percepción de que no llegan a esas cifras, ¿no? Y entonces se plantea la cuestión de cómo es posible reforzar ese perfil del mediador, exigiendo una experiencia que es difícil de atesorar porque el número de mediadores es bajo. Bien, por lo tanto, este es otro de los temas que se tiene preocupación, que se trata en el Ministerio y en el que, como digo, hay cierta polémica respecto a los colectivos de la rama judicial, desde donde en ocasiones se defiende que necesariamente tiene que ser un perfil jurídico el que desempeñe la labor de mediador. Y finalmente, en el Ministerio también percibimos un problema a la hora de establecer canales de interlocución
interlocución, precisamente porque el número de mediadores es muy alto, ¿no? Existe varias asociaciones representativas de los colectivos de mediadores, pero a su vez también representan a la mediación en muchos casos los colegios profesionales que cuentan con sus propios servicios de mediación. También instituciones arbitrales, nos decía el profesor Fernández Rozas, que en el mundo de la solución de conflictos a través del arbitraje también están creando, como es el caso en estos momentos de CIMA, sus propios servicios de mediación, lo cual hace que haya una pluralidad de interlocutores. Ese problema se trató de atajar creando el Foro para la Mediación como un órgano colegiado con forma de grupo de trabajo que se integraba en el Ministerio de Justicia y que estaba formado por representantes del sector, de colegios profesionales, a través de la Unión Profesional, del Club Español del Arbitraje, de diversas asociaciones del sector, y por la parte administrativa con distintas unidades dentro del Ministerio que tienen competencias en la materia, desde la antigua Dirección General de Registros y Notariado, por las labores de registro, como la Secretaría de Estado de Justicia, por su gestión de los procesos judiciales a la hora de proveer los medios que necesitan los juzgados, desde la propia Secretaría General Técnica por sus competencias en materia normativa, ¿no? Por lo tanto, vemos que en la mediación hay latentes retos que al menos tocan estos tres ámbitos. Yo soy un firme convencido de la institución y creo que existe la posibilidad de apoyar la mediación no solo desde un punto de vista normativo, sino también a través de iniciativas como la que nos ha reunido hoy, ¿no? Que una institución del prestigio de CIMA cree su propia comisión de mediación, manda un mensaje al mundo empresarial, da a conocer la institución y personalmente ahora en las labores que hago de tipo profesional sí que advertimos en PwC la demanda que existe en determinados sectores de apoyar la mediación y particularmente también de introducir herramientas tecnológicas para poder prestarla, ¿no? El procedimiento simplificado que regula el reglamento del año 2013 prevé la posibilidad de celebrar las mediaciones por medios telemáticos. Además, señala que es el método preferente cuando los conflictos tienen una cuantía inferior a 600 euros, pero yo creo que es el momento de aprovechar la digitalización a la que todos nos hemos visto abocados, que quizá de forma más abrupta como consecuencia de la pandemia, para poner herramientas que favorezcan la utilización de este mecanismo y que puedan hacerlo accesible a un número cada vez mayor de entidades. Termino las palabras agradeciendo nuevamente la posibilidad de participar y deseando a la recién nacida Comisión de Mediación de CIMA la mejor de las suertes. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, José, por tu interesante exposición donde nos has dado las varias claves o algunas claves de cuál ha sido este camino hacia la mediación y cuál es tu visión también ahora desde el punto de vista de tus nuevos cometidos profesionales. Antes de dar por finalizado el acto, bueno, vuelvo a agradecer a todos los quienes están más allá de la pantalla esta su paciencia, y antes de terminar le voy a ceder la palabra al coordinador porque aunque no habíamos previsto un turno de preguntas o de aclaraciones, sí se han remitido algunos mensajes y por tanto, José Carlos, puedes darnos cuenta de ellos. Muchas gracias, presidente. Bueno, son mensajes todos muy laudatorios de la sesión y dando, digamos, los mejores augurios a la institución que acaba de aparecer. Hay alguna pregunta, no es el momento, pero vamos, señalo pues el tema de la confidencialidad. ¿Qué pasa cuando la ley exija a las partes que tienen que divulgar la información? Es un tema, lo pregunta Merino Gabeiras, que digamos, pues es una pregunta muy interesante que debatiremos en su momento. También, pues, desde el sector marítimo
José María Alcántara pues nos hace cuestiones, nos pregunta cuestiones de importancia que discutiremos en su día. Y luego pues han llegado muchas felicitaciones: José Ignacio Sanz de Cerezuela, Irma Lovera de Solá, Urquiola del Palacio, que pues, colega de la Corte de Madrid, de la Corte de Arbitraje de Madrid, Elena Isabel Clara, y luego muchas de Argentina, curiosamente, es decir, que ahí se han recibido, pues la profesora Adriana Dreising de la Universidad de Córdoba, Argentina, Marcos Maciel también, es decir, que nos dan la enhorabuena, y bueno, pues esto demuestra que la sesión ha sido de gran interés y que ha tenido una gran difusión. Muy bien, muchas gracias a todos los que se han dirigido a nosotros por esta vía. La verdad es que siempre da pena, esto es así, estamos en fase telemática, pero yo al menos particularmente sí he hecho en falta muchas veces esta falta de comunicación personal, donde este tipo de actos antes eran tan corrientes y donde se establece pues un diálogo vivo y presencial, y donde efectivamente espero que podamos regresar enseguida. Nada más. Otra vez, muchísimas gracias por la atención, por haber estado tanto tiempo aquí conectado con nosotros, y esperemos que cualesquiera otras iniciativas, esperemos que se puedan todos añadir, y algunas otras personas también, más a todas estas a las posibles iniciativas que hayamos haciendo para la difusión y para la puesta, para la información en general de la mediación desde CIMA. Muchas gracias a todos, buenas tardes.